Listo, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Entonces, FIS, recuerden que si ustedes ya se inscribieron en alguna de las sesiones anteriores al CIPAS, ¿cierto? No tienen que volver a inscribirse, ¿vale? Solo si ya se han inscrito en algunas de las sesiones anteriores. Si no lo han hecho y es la primera vez que asistan, entonces sí deben inscribirse en campus, ¿vale? Y los que ya se inscribieron, pues ya saben que lo único entonces que deben confirmar el día de hoy es asistencia. ¿Listo? Esto pues para resolver algunas dudas que a veces nos dicen que no les publicamos para inscribirse, no es que ya están inscritos, ¿listo? Entonces no hay que hacer tantas inscripciones. Entonces, buenas noches. El día de hoy vamos a ver la nomenclatura de los óxidos y los hidróxidos. No vamos a ver ácidos y sales, dado que la nomenclatura de ellos es un poquito más compleja y para no saturarlos, hemos decidido el ejercicio 4 abrirlo en dos cipas. Listo, la idea es que vayamos despacito haciendo este ejercicio con tal que nos quede bien. ¿Listo? Entonces, el día de hoy los acompañamos. Quien les habla, Natalia Ávila, la profe Ana María Betancur, Stephanie Olmos, Diana Margarita Vázquez, Fabián Granobles, Sergio Barrera, Laura Salas y el profe Sebastián Viveros. Listo, entonces vamos a iniciar viendo qué son los óxidos. Una vez que los tengamos claros, vamos a ver los tres sistemas de nomenclatura inorgánica usando los óxidos como ejemplo. Esto es importante porque estos tres sistemas van a aplicar en todas las sustancias inorgánicas. Y finalmente vamos a ver a los hidróxidos y aplicaremos los sistemas de nomenclatura vistos, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Entonces, en química inorgánica tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de funciones inorgánicas. ¿Listo? La primera son los óxidos. Los óxidos se nos abren en dos grupos. ¿Listo? Iniciamos con los óxidos básicos, que están conformados por metal y oxígeno. Ejemplo, el óxido ferroso que tenemos ahí. ¿Listo? Importante, están conformados por metales, sí o sí por metales. Y la contraparte son los óxidos ácidos, ¿cierto? Que están conformados en este caso por no metales más oxígeno, los cuales, ahí tenemos el ejemplo del óxido carbónico. ¿Qué ocurriría si combinamos cualquiera de estos óxidos con agua? ¿Listo? Van a sufrir reacciones químicas, ¿listo? En el caso del óxido básico, este en agua va a reaccionar produciendo hidróxidos o bases, ¿listo? De ahí el nombre óxido básico, ¿listo? Ejemplo, el hidróxido ferroso. En el caso de los óxidos ácidos, van a producir oxácidos. Ejemplo, el ácido carbónico, un ejemplo clásico de formación de óxidos ácidos, perdón, de oxácidos a partir de óxidos ácidos es la lluvia ácida. ¿Listo? Por contaminación de los combustibles fósiles, ¿vale? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Si nosotros hacemos reaccionar los hidróxidos con los ácidos, vamos a obtener sales. En este caso específico, como el ácido que está reaccionando es un oxácido, la sal que se va a formar es una oxisal. Esto nos lleva entonces a hablar un poquito de los ácidos, ¿no? Que los ácidos a su vez tenemos otro tipo de ácidos que se conocen como hidrácidos que no tienen oxígeno. Esa es la diferencia entre los hidrácidos y los oxácidos. Todo lo que diga ox es porque tiene oxígeno. Oxisal, oxácido, ¿listo? Las sales pasa así, ¿listo? En las sales tenemos sales aloideas, las cuales no tienen oxígeno, ¿listo? Entonces, esos son los grupos funcionales que vamos a ver y que estamos trabajando como tal en la guía. Los que nos interesan, listo, van a ser los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los hidróxidos, los oxácidos y las oxisales. Listo, en el taller no estamos trabajando con sales aloideas ni estamos trabajando con ácidos hidrácidos. Entonces, si ustedes tienen por allá de pronto algún estudiante parecido a su profesor, es decir, así súper ñoño, que ya se ha entregado trabajo,
¿cierto? Si me puso una sal aloidea o me puso un ácido hidrácido, no es por ahí la cosa, ¿listo? Entonces, por eso vamos a ir suave, suavecito, viendo cómo son las cosas. Y hoy nos vamos a ocupar entonces de los óxidos, uy, trabada pues, y los hidróxidos, perdón, es que me emociono. Listo, arrancamos pues con los óxidos. ¿Listo? Entonces, el grupo funcional de los óxidos es, como el nombre lo indica y como les estaba diciendo hace un momento, el oxígeno. ¿Listo? Ese oxígeno va a combinarse con alguien. Ya sabemos por lo que vimos en la diapositiva anterior que se va a combinar con metal o con no metal y dependiendo de, vamos a tener la clasificación de los óxidos. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta lo que estamos diciendo, que el oxígeno se va a unir tanto con metales como con no metales y la unión de ellos va a dar sí o sí un óxido. ¿Listo? Entonces, a la fija. Entonces, empecemos con los óxidos básicos. ¿Listo? Vamos a aprender ahora sí las formas de obtención y la formulación química. Entonces, supongamos que tenemos cobre más oxígeno, una reacción química. ¿Cierto? Y la forma del compuesto queda Cu2O. La pregunta es, ¿por qué, profe? ¿Usted sabe química? Yo no, hágame el favor y me explica porque estoy más perdido que Adán el día de la madre. Listo, pues, lo primero que van a hacer, y si me ayudan allá interno, porfa, a pasarles la imagen de los estados de oxidación. En este momento les están por chat compartiendo una tablita donde están todos los estados de oxidación de los elementos. En este ejemplo en particular, vamos a trabajar con cobre con estado de oxidación +1. Recordemos que los estados de oxidación nos indican la cantidad de electrones que van a participar en el enlace. En el caso del oxígeno, él siempre va a tener estado de oxidación -2. Entonces, cuando ustedes vayan a formular un compuesto, lo primero que hacen es escribir el nombre del elemento junto con su estado de oxidación. En química, nosotros hablamos de la importancia de la ley de los símbolos. ¿Por qué? Porque para nosotros, ¿cierto? La cantidad positiva, listo, la cantidad positiva debe ser exactamente igual a la cantidad negativa. ¿Por qué? Porque es que la idea es que cuando yo sume un número y a ese número se lo reste, ¿cierto? Me dé 0. ¿Cierto? La idea es que nuestros compuestos químicos siempre, siempre tengan carga 0. En este caso, ¿cierto? Si en el ejemplo particular, si decimos +1, -2, ¿cierto? ¿Cuánto está dando eso? A ver qué dicen allá al interno por chat, si me ayudan con el chat, porfis. ¿Qué dicen los estudiantes? Ustedes me van contando, profes. Porque, bueno, ya voy a abrir el Teams en mi teléfono. ¿Cierto? Eso en teoría debe darnos -1. Muy bien, allá estoy ya leyendo algunos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cierto? -1. Y -1, pues no está cumpliendo con lo que estamos diciendo. Dime. Pregunta Joan Felipe, que siempre es con oxígeno. Sí, 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 Joan, justamente por lo que acabo de decir, el grupo funcional de los óxidos es el oxígeno. ¿Vale? Ya vamos a ver ahorita, por ejemplo, en los hidróxidos, cómo cambia ese grupo funcional, ¿vale? Entonces, lo que acabo de decir, +1 y -2 me está dando -1, caca. Tiene que dar sí o sí 0. Entonces vamos a hacer lo que en química se conoce como la ley de las astas. Profe, ¿qué es eso? Frescos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar los números en X. ¿Listo? Los números. ¿Cierto? Miren que yo nunca dije los números con los signos. Estoy bajando los números, los cruzo en X. ¿Listo? Y vamos a hacer los siguientes cálculos. Cobre tiene estado de oxidación +1. Cuando lo multiplico por 2, ¿cierto? Por este 2 que acabo de bajar, se multiplica, siempre se multiplica, nunca me sumen, ¿cierto? Va a dar igual a +2. Ahora hagámoslo al otro lado. En el otro lado, oxígeno es -2, lo estoy multiplicando por el 1 que bajé y me está dando -2. Cuando yo ya hago la diferencia, ¿cierto? Ahora sí lo estoy cumpliendo, ¿cierto? Estoy diciendo +2 y -2, 0.
un compuesto con carga nivelada. Por esa razón, el compuesto queda con fórmula química CU2O. ¿Cómo haces para saber? Me dice Jessica, profe, ¿cómo haces para elegir el valor de oxidación en el momento en el que, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en este caso, ¿cierto? Si este 2 está en el cobre, ¿de quién era este 2? ¿De quién era ese 2? Ajá, ajá, los leo, los leo. Si ustedes no hablan, yo empiezo a cantar y canto horrible, mano. Eso, muy bien, Juan, muy bien, Natalia, ¿cierto? Era de acá, ¿cierto? Y entonces aquí hay un uno, es que en química no nos gusta escribir los unos. ¿Por qué somos tan odiosos con eso? No sé, no nos gusta escribir el uno en química. ¿De quién era el uno? ¿De quién? Eso, Mauricio, ¿cierto? Era efectivamente del cobre. Entonces, miren que la ley de las aspas también pueden subir, ¿cierto? Si no conocen el estado de oxidación, es simplemente intercambiarlas de lado, subirlas y listo, ¿vale? Pues, entonces, ley de las aspas. Listo. Vamos con otro ejercicio para reforzar lo que acabamos de decir. ¿Listo? Vámonos con los óxidos ácidos. Misma historia. ¿Listo? Entonces, nos vamos, ejemplo, con yodo y oxígeno. ¿Listo? ¿Qué va a dar esta fórmula? Entonces, Jessica, tú me dices, profe, Parvis, de nuevo, estoy muriendo. Dime, Jessica, tú, el oxígeno, ¿con qué carga va a estar? Siempre, siempre. Te leo, te estoy leyendo, los profes te están leyendo. No es presión. Muy bien, María, te adelanto, ¿cierto? No, Mauricio, no más dos. No esos que me están escribiendo más dos o dos solo, no, 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 no. Es menos, ¿listo? Y entonces yo con qué está trabajando, con más cuántos. Muy bien, con más cuántos. Aloha, yodo, 7, con más 7. Acostumbrémonos en química a hablar de más y menos, ¿ok? ¿Listo? Muy bien, con más 7 y con menos 2. Efectivamente, ¿por qué? Porque fue una ley de las aspas. Entonces formulo el compuesto, yodo con estado de oxidación más 7, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así está este compuesto, ¿listo? Con oxígeno menos 2, ¿cierto? Cuando hago la ley de las aspas, intercambio números, ¿cierto? Multiplico la carga para saber cuánta carga positiva en total tengo, ¿cierto? Multiplico el total de la carga negativa para saber cuánto negativo tengo y sumo y da cero. Ahora sí, me están diciendo cosas que sí. En química, esto es una ley, no se olviden de esto. Lo primero que escriben es el elemento positivo. ¿Listo? El primer elemento en un compuesto químico inorgánico, sí o sí, debe ser positivo. El que lo siga debe ser negativo. Por esa razón, listo, es que sabemos que el primero es positivo y que el segundo es negativo, listo. Si ustedes escriben en una fórmula química primero el negativo y luego el positivo, está mal, listo. Primero el elemento positivo, luego el elemento negativo. Por esa razón sabemos que el primero es, por ejemplo, en este caso más 7, porque más 7 por este 7, y que el segundo es menos 2. El oxígeno siempre va a ser menos 2, listo. Entonces anoten eso por allá. Oxígeno sí o sí siempre menos 2. ¿Listo? Bien. Entonces, eso hace que en síntesis, ¿cierto? Después de haber hecho la ley de las aspas, que el compuesto nos quede con fórmula química I2O7. No, Johnny, no, no siempre va a ser el número mayor de la tabla. Depende del compuesto que te estemos dando. ¿Listo? Tú tienes que revisar. ¿Vale? El compuesto que te estemos dando, tú revisas cómo fue la ley de las aspas para que así conozcas el estado de oxidación. En el caso del oxígeno, ese sí, sí o sí, lo vamos a manejar como menos 2. Eso, Mauricio. Me encanta cuando me entienden. ¿Entendieron, cierto? ¿Sí o no? Porque cambia el que acabamos de decir. Porque es que en química, listo, nunca nos puede dar más uno, menos uno. No, 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 caca. Siempre nos tiene que dar cero, cero, cero. Mírenlo, mírenlo. ¿Cierto? Por eso hacemos esas operaciones. El 7 es un estado de oxidación del yodo. ¿Listo? Entonces, miren, acuérdense que siempre multiplicamos. Más 7 por 2 me da más 14.
Y menos 2 por 7 me está dando menos 14. 14, menos 14 es 0, compuesto nivelado. ¿Listo? Por eso es lo que les estamos diciendo. Esto lo estamos haciendo únicamente con el objetivo de garantizar que la carga positiva, ¿cierto?, sea exactamente igual a la carga negativa. Es por eso. ¿Listo? ¿De dónde lo sacan? De los estados de oxidación. Dios mío, paren bolas. Pásenles la tabla a estos chinos. Oles, acuérdense. Les están pasando la tabla periódica con los estados de oxidación. Si me hacen el file, les vuelven a pasar la imagen. Mejor dicho, guarden esa imagen, pónganla de fondo de pantalla ya en el WhatsApp, en el celular, en el Teams y en todas partes. ¿Listo? Bueno, pues. Entonces, eso, gracias, profe Anita. ¿Listo? Vamos, pues. Siempre ley de las aspas. ¿Listo? Vamos a ver otros ejemplos. ¿Listo? Entonces, supongamos este compuesto. Zinc con oxígeno. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer directo con la tabla. Vengo y busco en la tabla periódica. Tenemos a zinc. ¿Listo? Acá está zinc. Zinc me está diciendo que tiene estado de oxidación más 2. ¿Sí o sí? Ana María les está diciendo que les ha enviado eso más de 12 veces. ¿Cierto? Entonces, escribo el elemento con su estado de oxidación. En este caso, sí, ya voy para allá, Cristian. En este caso, zinc solamente tiene estado de oxidación más 2. ¿Listo? Entonces escribo zinc más 2. Listo. Oxígeno, ya dijimos que él sí o sí es, Esteban, ¿cierto? Él sí o sí es menos 2. ¿Cuánto llevamos ahí? Más 2 y menos 2, ya todas calculadoras veloces. ¿Cuánto les dio más 2 y menos 2? Vuelen. ¿Cuánto? Aloha, estoy como, estoy toda alborotada. Muy bien, cierto, ya les está dando 0. Entonces la fórmula del compuesto, por esa sencilla razón, queda como ZN. Eso, muy bien, ya entendiendo. ¿Listo? ¿Otro ejemplo? ¿Sí? ¿Otro ejemplito o no? ¿Qué dice Homero? ¿Listo? Entonces vamos con otro ejemplo. C más O, quedó CO2. No, profe, pero ¿por qué rayos quedó CO2? Entonces, ¿listo? Resulta, ¿cierto? Que en este caso, carbono va a ser más 4, ¿listo? Y oxígeno va a ser menos 2, ¿listo? Entonces, normal. Hacemos la ley de las aspas normales. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué tienen en común el 2 y el 4? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común el 2 y el 4? Los leo. No sé si están escribiendo, se bloqueó esta cosa, no sé. ¿Qué tienen en común? Que son múltiplos. ¿Múltiplos de quién? Múltiplos de 2, ¿cierto? Entonces, como son múltiplos de 2, voy a dividirlo por 2, ¿cierto? Entonces, 2 dividido 2 da 1 y 4 dividido 2 da 2. Por eso, ¿cierto? Aquí ya hago entonces la cuenta de las cargas, ¿cierto? Entonces, tengo un total de 4 cargas positivas, tengo un total de 4 cargas negativas y estoy cumpliendo con la ley, ¿cierto? Efectivamente, el compuesto me está quedando con carga 0. Por eso, la fórmula molecular nos queda, ¿vale? Como CO2. ¿Listo? No sé, no me están saliendo los mensajes, no los puedo leer, se me tostó el teléfono. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual el compuesto va a quedar con fórmula CO2. ¿Listo? Por Entonces, aquí cuando una pregunta, profe, que vale la pena y justo lo que ¿vale? estás hablando. Hay un Sí, estudiante que dime. pregunta por qué el 2 pasó a negativo y el 4 siguió igual. Porque el 2 pasó negativo y el 4 siguió igual. Sí, entonces ahí lo que el estudiante no ha tenido claro es que el oxígeno siempre va a Es trabajar menos. con menos 2. ¿Listo? ¿Y ese más 4 de dónde salió? Ese más 4 sale de la tabla periódica, de esa tabla que ya hemos estado compartiendo y que, pues para el caso del carbono, le corresponden realmente dos numeritos, el más 2 y el más 4.
Para el caso de este ejercicio, que la profe nos está colocando como ejemplo, se está utilizando al carbono con el número de oxidación más 4, es decir, con el segundo número de oxidación que contiene el átomo de carbono. Entonces, para que por favor eso lo tengan claro. Entonces, ustedes deben recordar siempre y grabarse en esto. El hidrógeno siempre será más 1. Hay unas excepciones, pero no vienen a este caso. Y el oxígeno siempre será menos 2. Ya. Esa es, digamos, parte de la herramienta que ustedes necesitan, siempre. ¿Listo? Siempre. Y después de ahí ya hacen las operaciones correspondientes para que les dé 0. ¿Y por qué les tiene que dar 0? Porque resulta que la ley de la conservación de la materia, chicos, explica eso. Ustedes seguramente ya la han escuchado. La materia al final se va transformando y la carga eléctrica de los átomos, muy a pesar de que la materia se transforma, debe de ser igual a 0. Por eso ese cerito, cuando la profesora suma más 4 menos 4, para que dé 0. Si no da 0, ya entramos en otro tema que se llaman los iones, pero no corresponde a la información que tenemos para el día de hoy. Correcto, profe, muchas gracias. ¿Listo? Entonces no se preocupen, ya ahorita vamos a ver qué pasa, ¿listo? Cuando tenemos otros estados de oxidación, ¿listo? Entonces, frescos, vamos despacio. Bien, entonces ya sabemos formular los compuestos químicos. Ahora sí, vamos con nomenclatura. ¿Listo? Entonces, en química tenemos por falta de uno, 3 sistemas de nomenclatura. ¿Listo? Hay un poquito pues de historia. Cuando la química inicia, ¿listo? Se le conoce como alquimia y estamos hablando por allá de los feudales y la época de la Inquisición. Entonces, todo aquel que estudiaba o hacía ciencias se le consideraba hereje, ¿cierto? Supongamos en este momento, si estuviéramos en esa época, pues ustedes todos los estarían buscando por herejes y a mí por ser la bruja mayor, ¿cierto? Entonces, eso hizo que muchos científicos, ¿cierto?, tuvieran que trabajar en silencio, no podían compartir sus conocimientos y lo que habían aprendido. Entonces le daban nombres a las cosas, las bautizaban. Por ejemplo, ácido muriático. Yo sé que han escuchado esa palabra, ¿cierto? Pero si tú te vas con, no sé, a Estados Unidos y le dices a un gringo, hey, eso es ácido muriático, pues no te va a entender, ¿vale? Porque es un término que no es un sistema de nomenclatura. Entonces, eso llevó cuando empieza al fin la iluminación y para un poco el asunto y ya las ciencias resurgen, ¿cierto? Y ya nacen como ciencias, no como herejía ni nada raro. Entonces empiezan a organizarse y dicen, bueno, no podemos seguir nombrando las cosas de una manera, ¿cierto? Y porque entonces no estamos hablando un mismo idioma. De ahí que nacen entonces los sistemas de nomenclatura, que son 3. ¿Listo? Entonces iniciamos con el más sencillo, que es la nomenclatura sistemática. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con el nombre, la función química, ¿listo? Es decir, con el apellido, es decir, óxido, hidróxido, ácido, ¿cierto? Siempre iniciamos con el nombre de la función química. En el caso de la sistemática, vamos a especificar siempre su cantidad, ¿cierto? Si hay 1, si hay 2, si hay 3, no me hagan esa cara, ¿listo? No me hagan esa cara. Frescos, que esto es lo que vamos a usar. Si hay 1, voy a decir mono. Si hay 2, di, 3, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa. ¿Listo? Hasta ahí, hasta 8. No se me vayan a inventar más. ¿Listo? Vamos a llegar hasta 8. Si miramos la tabla periódica, el estado de oxidación más alto máximo es 8, ¿cierto? Miren al rutenio, es un ejemplo, está con 8. Miren al osmio, por ejemplo, está con 8. ¿Listo? Entonces, por eso máximo llegamos hasta 8, ¿vale? Después de que ya he dicho monóxido, dióxido, trióxido, lo que sea, ¿cierto? Ahí sí nombro al que lo acompaña. Pero ese elemento al que lo acompaña también le vamos a usar el prefijo, pero con la siguiente regla. Lo vamos a especificar si y solo si ese elemento que acompaña hay 2 o más átomos de él. Si hay uno solo, no lo especifico. Ejemplo.
Monóxido, listo, la función química, y lo estábamos diciendo ahorita, el grupo funcional es el oxígeno. Y como él es el grupo funcional, siempre lo voy a especificar, listo, porque es la identidad química de la sustancia. Por eso ahí sí digo monóxido. ¿Quién lo está acompañando? Carbono. Pero digo simplemente a sequitas de carbono, porque ¿cuántos carbonos hay? Uno, ¿listo? Ejemplo número 2, ¿cierto? Aquí ya no tengo un oxígeno, sino dos. Por eso digo dióxido. ¿Cuántos carbonos? Uno solito de carbono. Miren la diferencia ahora, ¿cierto? Ahora tengo 3 oxígenos y digo trióxido. Pero ahora sí, viene la regla que estamos diciendo en esta parte. Ya no hay un solo aluminio, hay 2. Entonces ahora sí entro a especificar. Por eso digo de dialuminio. ¿Listo? Último ejemplo. Supongamos, tenemos a oxígeno, 5 oxígenos, por eso decimos pentóxido, con 2 nitrógenos de dinitrógeno. No siempre va a ser 2 aquí, ¿listo? Esto es, bueno, en este caso sí, ¿no? Porque los números son impares, ¿listo? Pero ya estamos más o menos entendiendo, ¿cierto? Cómo se nombra. Es el sistema de nomenclatura más, más sencillito, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Quedó claro? Bueno, listo, gracias. Bien, vamos a pasar con el siguiente sistema de nomenclatura. Este es el más sencillo, ¿listo? Entonces esa tablita, apréndasela pues de memoria, tómenle allá un pantallazo, si algún profe me regala un pantallazo de esa tablita y se los comparten allá por el chat, porfa. Karen está desesperada. Dice, tiene dudas. Pregunta antes de. Vamos con Karen. Karen, escríbeme, porfa. Decía que tienes dudas. Bueno, entonces, vamos con el segundo sistema de nomenclatura, que es la nomenclatura Stock. Igual que con la anterior, vamos a iniciar con el nombre de la función química, es decir, óxido, hidróxido, ácido, ¿sí? A continuación, vamos a nombrar al elemento que acompaña. Y ojo pues, porque aquí vamos a usar números romanos para identificar el número de oxidación que está manejando el elemento que acompaña al oxígeno. Pero ojo pues, les vamos a especificar su estado de oxidación solo en el caso de aquellos elementos que tienen 2 o más estados de oxidación. Lo explico en cristiano pues. Supongamos que si yo tengo un solo hijo, pues le pongo un nombre, ¿cierto? Y cada vez que diga el nombre del niño, el niño va a venir, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero si supongamos que tengo 2 hijos, ¿cierto? Y supongamos que son gemelos, ¿cierto? Nosotros sabemos que los gemelos se parecen mucho, no son 100% idénticos, pero se parecen un montón. ¿Cómo hago yo para diferenciarlos? Supongamos que el par de peladitos son iguales, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para diferenciarlos? ¿Cómo? ¿Cómo sería? Dimetilo son los hijos. Por el nombre. Listo, no entendí, Luis. Listo, por el nombre, claro. Y eso es lo que vamos a hacer. Listo, miren que ahorita, ¿cierto? El profe Fabián les estaba mostrando ejemplo al carbono. ¿Qué dice? ¿Cierto? El carbono, por falta de uno, tiene 2 estados de oxidación. Es como tener gemelos, ¿cierto? Yo puedo tener el carbono más 2 o el carbono más 4. Ahí tengo el par de chinos, ¿cierto? Y tengo los gemelos. ¿Cómo los diferencio? Pues por el nombre, ¿cierto? Porque si no me vuelvo loca. Entonces, de esa manera, ¿listo? Y atendiendo a la ley de las asas, por ejemplo, acá vamos a mirar al cobre. Cobre tiene esta oxidación más 1 o puede ser más 2, ¿cierto? En este caso, en este ejemplo, ¿cierto? Estamos trabajando con óxido de cobre 1. ¿De dónde salió el 1? Del cobre, ¿listo? Del cobre. Él era, ¿cierto? Más 1, ¿listo? Es por esa razón que estamos usando cobre 1, ¿listo? Siguiente ejemplo, carbono.
¿Listo? Óxido de carbono. En este caso, carbono tiene estado de oxidación +2, ¿cierto? En la tabla periódica, carbono puede ser 2 o puede ser 4. Estoy trabajando con el estado de oxidación +2. Por eso digo óxido de carbono 2. ¿Listo? Supongamos el dióxido de carbono. Mírenlo. ¿Se parecen? Una cosa es CO y otra cosa es CO2. Si ven que sí se parecen mucho, uno los puede llegar a confundir. La diferencia acá está en este numerito, en el 2. Uy, por allá hay un micrófono activado, ¿me ayudan? Entonces, se parecen, ¿listo? Pero este, por ejemplo, está trabajando es con +4. Entonces, por eso digo óxido de carbono 4. Esa es la nomenclatura stock. Supongamos y vamos a formular al siguiente. Voy a coger a sodio. ¿Listo? Me voy a la tabla periódica. Sodio tiene estado de oxidación +1. Entonces vengo y lo escribo. Sodio +1. Y lo vamos a enlazar con oxígeno, que es -2. Siempre -2. Hacemos la ley de las aspas. Entonces, este 2 baja y este 1 también. Por tanto, el compuesto me queda con fórmula molecular Na2O. Y voy a nombrar. Entonces, esto es óxido, ¿cierto? Porque tenemos a oxígeno de sodio. La pregunta es, ¿tengo que diferenciarlo de alguien? ¿Tengo gemelos? ¿Tengo trillizos? ¿Tengo cuatrillizos? ¿Lo tengo que diferenciar? No. ¿Cierto? Muy bien. No. Como no lo tengo que diferenciar, no voy a poner el 1. Así de simple. ¿Listo? Vamos a usar los números romanos solo cuando tenga gemelos, trillizos, cuatrillizos, etcétera, etcétera. ¿Listo? No es cuando tenga un solo estado de oxidación. Ahora, porfa, y voy a hacer la aclaración. Un estado de oxidación, no el valor del estado de oxidación, ¿listo? Porque es que algunos confunden, por ejemplo, este 2 como con 2 estados de oxidación. Tienen uno solo, cuyo valor es +2. Tenemos uno solo, cuyo valor es +1. Tenemos uno solo en el zinc, cuyo valor es +2. Tenemos uno solo, por ejemplo, en boro y en aluminio, cuyo valor es +3. ¿Listo? Entonces no confundamos eso. ¿Listo? Entonces ahí está la explicación de la nomenclatura de stock. También es muy, muy sencilla. ¿Listo? Y nos vamos con, bueno, acá está la tablita, ¿listo? Es decir, que para poder nombrar y formular, ¿listo? Sí o sí vamos a requerir el uso de la tabla periódica, ¿listo? Entonces, por eso se las hemos compartido. En mi caso, yo la tengo montada en el foro. De pronto los profes también se las compartan por el foro, ¿listo? Para que la tengan siempre a la mano, ¿listo? Entonces, ahí está. Avanzamos a la nomenclatura tradicional. Esta se parece muchísimo a la que acabamos de ver, a la stock. Solo que en vez de usar números romanos, vamos a usar prefijos y sufijos, dependiendo del caso que tengamos. ¿Por qué decimos caso? Por ejemplo, litio tiene solo un estado de oxidación, es caso 1. Carbono tiene 2 estados de oxidación, es caso 2. Azufre tiene 3 estados de oxidación, es caso 3. Cloro tiene 4, manganeso tiene 5. Entonces, dependiendo de si tengo 1, 2, 3, 4, 5 estados de oxidación, será la manera en cómo nombra. ¿Listo? Aquí, pilas pues. Algunos elementos se nombran en latín. Pucha, pilas que es solo acá. No me nombren en latín, en sistemática ni en stock. Listo, solamente en nomenclatura tradicional vamos a decir, a nombrar algunos en latín, de ahí los símbolos químicos. Uno dice hierro, si hierro es hierro porque no es HI, porque viene del latín ferrum. Cobre es cuprus, plomo es plumbus, entonces no me digan plomoso o plómico porque me da un soponcio, ¿cierto? Azufre no me digan azufroso o azúfrico porque me muero, ¿cierto? Y no me digan oroso, órico porque es auros, ¿listo? Listo, ¿cierto? Entonces, profe, chévere, ya sé cuáles van nombraditos en latín, no lío,
¿Listo? Vale, pues seguimos. Entonces, aquí hay un resumencito. Sí, también me regalan un pantallazo de esa imagen, por favor. Súper para compartirla con los chicos. Para aquellos elementos que tengan un único estado de oxidación, ellos van a terminar en ico. Voy a la tabla periódica. Litio tiene uno, lítico, sódico, potásico, rubídico, césico, fráncico, berílico, magnésico, cálcico, estróncico, bárico, bórico, alumínico, cíncico, no cínico, cíncico, plático, cádmico, ¿cierto? ¿Cierto? Miren, todos están terminando en ico, porque tengo un único estado de oxidación. Cuando tengo dos estados de oxidación, al menor lo voy a terminar en oso y al mayor lo voy a terminar en ico. Ejemplo, óxido carbonoso si trabajo con +2, óxido carbónico si trabajo con +4. ¿Cierto? Siempre ordenen de menor a mayor, el menor oso, el mayor ico. Cuando tengo tres estados de oxidación, voy a usar hipo-oso para el más pequeño, oso para el pequeño, ico para el grande. Por ejemplo, hiposulfuroso si es +2, sulfuroso si es +4, sulfúrico si es +6. Cuando tengo 4 estados de oxidación, mantengo el orden que ya llevaba, hiposo, oso, ico, y ahora para el más grande digo perico. Ejemplo, el cloro. Perclórico, percloroso, hipocloroso si es +1, cloroso si es +3, clórico si es +5, perclórico si es +7. Y en el último caso, cuando tengo 5, mantengo el mismo orden y ahora al más grande le digo hiperico. Ejemplo, manganeso. Si manganeso es 2, digo hipomanganoso. Si es 3, manganos. Si es 4, mangánico. Si es 6, permangánico. Y si es 7, hipermangánico. ¿Entendieron? No, yo sé que no, ¿cierto? Entonces, vamos despacito, con toda la calma y el amor del mundo. ¿Listo? Entonces, onta la tabla. ¿Listo? Necesito que tengan esa tabla justamente en este momento a la mano. ¿Listo? Ahí los... ¿Listo? Entonces, si me regalan otra vez la tabla, porque ahorita preguntan, ¿dónde está la tabla? Ahí la tienen otra vez, ¿listo? Ahí va, arrancamos. ¿Listo? Entonces nos vamos con el caso 1. Frescos, son tal la tabla. Ahí Ana María le acabo de pasar la tabla. Listo, entonces vamos, por favor, pongan atención, ¿listo? Estoy haciendo mucho esfuerzo. Entonces vamos. Caso 1, cuando tenemos un único estado de oxidación, independientemente de su valor. Todos ellos terminan en ico. Ejemplo. El óxido de aluminio solo puede trabajar con +3. Ese es su único estado de oxidación. Por eso decimos óxido alumínico. Ejemplo, zinc. Zinc tiene un único estado de oxidación que es +2. Por eso se llama óxido cíncico. Otro ejemplo, bario. Bario tiene un único estado de oxidación que es +2. Por eso decimos óxido bario. ¿Listo? ¿Clarito el caso número 1? Sí, eso, Diana, gracias. Caso 1, okidoki. ¿Listo? Súper sencillo. Vámonos con el caso. Yo ¿Qué decía, pasó? dice que clarico. Escuché. Está buenísimo el apunte. ¿Quién? John, no, John se acabó de ganar como 1000 puntos. ¿De quién será John? Eso debe ser de algún profe así bien corrido. Muy bien, clarico, estamos claricos. Bien, pues, entonces nos vamos ahora con el caso número 2. Entonces, Juliet, mira la tabla periódica. Hay elementos que tienen un solo estado de oxidación, ¿cierto? Mire, litio, por ejemplo, solo tiene +1, ¿sí? Por ejemplo, berilio solo tiene +2. Por ejemplo, boro solo tiene +3. Ellos tienen un único estado de oxidación, por eso terminan en ico. Porque es que hay unos, mira, este tiene 2, este tiene 3, este tiene 4, este tiene 5, listo, bueno, este tiene más de 5. Listo, entonces es por eso.
¿Listo? Entonces, vamos con el caso número 2. ¿Listo? El más pequeñito lo vamos a terminar con oso y el más grande lo vamos a terminar con ico. ¿Listo? Ejemplo. Tenemos estos dos. Si vamos a la tabla periódica y miramos al hierro, hierro puede tener estado de oxidación o +2 o +3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el menor? ¿2 o 3? 2. Entonces, como 2 es el menor, él va a terminar en oso. Por eso decimos óxido ferroso. Además, recuerden pues que hierro es uno de los que se nombra en latín. ¿Listo? Entonces, listo, ferroso. Está el caso del hierro 3, donde ya no estoy con el menor, estoy con el mayor. Por lo tanto, ya no debe terminar en oso, sino en ico. Ahora digo es óxido férrico. ¿Listo? Entonces, ahí está, ¿cierto? La diferencia. ¿Cómo sabes cuál vas a usar? Porque en el ejercicio te están dando el estado de oxidación. Espérame. Es que ustedes van como más rápido que yo, o sea, creo que les pegué la primera. Hombre, déjenme, estamos explicando, estamos en la parte teórica, frescos, ya vamos a los ejercicios, respiren, relájense, exhalen, ¿cierto? No me Yo pongan payasa. aproveché, profe, y les compartí una tablita. Esa está en internet, esa yo no me la he inventado. Esa tablita les ayuda también a entender un poquito, chicos, sobre de qué forma puedo yo utilizar el oso o el ico de acuerdo al número de oxidación. ¿Listo? Eso es una tablita que yo se la recomiendo la tengan como muy a la mano, ¿sí? Y les va a ayudar a despejar la dudita de, oiga, ¿cuál número de oxidación tiene el oso? ¿Cuál número de oxidación será para el ico? ¿Listo? Entonces, por favor, la consultan. Si no pueden abrirla, me indican, por favor, y la reenviamos. Listo, mi profe. Listo. Vale, muchísimas gracias. Sí, ahí salen miles de ayudas. Entonces aprovechen pues que estamos votados. Otro ejemplo, ¿cierto? Porque yo sé que están como, ay, ¿qué es eso? Vamos con cobre. Estamos usando cobre +1 en este ejemplo en particular. ¿Listo? Entonces, cobre, mírenlo acá, ¿cierto? Cobre tiene o +1 o +2. Como está con el más chiquito, que es +1, ¿en qué termina? Los leo. ¿En qué va a terminar si estamos con el más pequeñito? En oso. Muy bien, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a decir óxido cuproso. El menor siempre lo terminábamos en oso. ¿Cuál es la nomenclatura de UPAC? Las tres. Las tres son UPAC. La tradicional, la stock y la sistemática. Las tres son UPAC. ¿Listo? Ahora, miremos a cobre con +2. ¿Listo? Ahora estamos con el mayor. Entonces, si es el mayor, ¿en qué debe terminar? Los leo. ¿En qué? Muy bien, ¿cierto? En ico. Por eso ahora vamos a decir óxido cúprico. Y listo, lo tenemos. ¡Qué pilera! Se dan cuenta y menos mal está el director. Si tú te das cuenta, tienes lo mejor de lo mejor de la UNAT el día de hoy, en esta noche tan especial de química. Listo, muy bien. Eso es. ¡Qué pilera! Nos vamos entonces con el caso 3 porque ustedes van volando. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a tener 3 estados de oxidación, uno chiquito, uno intermedio y uno grande. ¿Listo? Entonces, al más pequeñito, vamos a arrancar con la palabra hipo y lo terminamos en oso. Al del medio, lo terminamos en oso. Y al mayorcito, lo terminamos en ico. Ejemplo, de una vez los voy a colocar. ¿Listo? Rodio tiene 3 estados de oxidación. Puede ser +2, puede ser +3 o puede ser +4. ¿Listo? Entonces, si es +2, que es el más pequeño, vamos a decir óxido hiporrodioso. Si está con el intermedio, decimos óxido rodioso. Y si estamos con el mayor, decimos entonces óxido
ródico. Miren que es que la ventaja de este tipo de nomenclatura es que se mantiene lo que ya íbamos haciendo. ¿Se acuerdan que en el caso 2 vimos solo estos dos? ¿Cierto? Ahora estamos añadiendo al hiposo. ¿Listo? Entonces es muy sencillo por eso. ¿Listo? Entonces este es el caso 3. Siempre ordenen de menor a mayor. ¿Listo? Por eso es que les muestro la tabla periódica. Siempre ordenen los de menor a mayor. Y clasifíquenlos, cuéntenlos cuántos estados de oxidación tienen. Por ejemplo, miren azufre, tiene 1, tiene 2 y tiene 3, es decir, él es caso 3. Si es 2, hiposulfuroso, si es 4, sulfuroso, y si es 6, sulfúrico. Siempre ordenen los de menor a mayor y ya tienen pues las terminaciones. ¿Listo? Vámonos con el caso 4. Para el caso 4 vamos a mantener a estos tres y vamos a hacer una pequeña adición. ¿Listo? Donde ahora vamos a usar al per-ico para el más grande de los 4. Entonces, ejemplo, iridio. Iridio tiene 4 estados de oxidación. El más pequeño, hipooso. Por eso decimos óxido hipoiridios. El que sigue es más 3. Por eso decimos óxido iridioso. El siguiente número que sigue es 4. Entonces vamos a decir óxido irídico. Y finalmente el más grande de los 4 es más 6. Por eso decimos óxido perirídico. ¿Listo? Sencillo, no es difícil, ¿listo? Realmente es de práctica. No le tengan miedo a esto, ¿listo? Ahí sí, como dice el dicho, el maestro hace a la práctica y realmente es cuestión de que ustedes le cojan práctica al tema, ¿listo? Además, realmente les sugiero que le paren muchas bolas a la tradicional. Porque, por ejemplo, en ácidos y sales, sí o sí se usa nomenclatura tradicional. No hay opción. Por eso, esta es la que mejor deben manejar. ¿Listo? Vámonos con el quinto y último caso. Entonces, se van a traer estos 4. ¿Listo? Se los van a traer. Y vamos a añadir una cosita más, que es el hiper-ico. ¿Listo? Para el más grande de los 5. Ejemplo, al manganeso. Entonces, manganeso tiene 5 estados de oxidación. El más pequeñito va a ser el óxido hipomanganoso. El siguiente número, ¿cierto? De menor a mayor es 3. De ahí que tengamos al óxido manganoso. El siguiente número es más 4. Por eso tengo al óxido mangánico. El siguiente número es 6. Por eso tenemos al óxido permangánico. Y finalmente tenemos al quinto estado de oxidación, el más grande de los 5, donde entonces tenemos al óxido hipermangánico. Y listo, pues, ahí están los 5 casos. Sí. ¿Y qué pasa si el elemento tiene 5 estados, 6 o más estados de oxidación? No lo nombras por tradicional. Lo nombras por sistemática o lo nombras por stock, pero no por tradicional. ¿Listo? Es lo único. Si por alguna razón tiene más de 5 estados de oxidación. Hasta aquí llega la nomenclatura tradicional. ¿Listo? Entonces, frescos, que esto se les va a compartir la grabación para que ustedes la vean allá con toda la calma del mundo, le pongan pausita, ¿listo? Pero pues sí quédense con la imagen de resumencito que les enviamos y con lo que el profe Fabián les compartió. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los 3 sistemas de nomenclatura, ¿cierto? Donde tenemos, por ejemplo, al trióxido de dihierro, donde tenemos al óxido de hierro 3 o donde tenemos al óxido férrico. Es decir, que ustedes pueden nombrar por cualquiera de los 3 sistemas. Los 3 sistemas son IUPAC. ¿Listo? Entonces, les sugerimos que la parte de óxidos, hidróxidos, lo manejen con el sistema de nomenclatura que más se les facilite. ¿Listo? Las sales y los ácidos sí les indicaremos de hoy en 8 días cómo nombrarlos sí o sí. ¿Listo? Entonces, ahí estamos. ¿Vale? Yo quiero hacer Entonces, un aporte antes sí. de cambies el tema. Em, yo les voy aquí mientras la profesora les estaba dando la charlita, em, yo aquí estaba haciendo una forma, chicos, para que ustedes de alguna manera se ubiquen. Voy a mostrar acá.
Supongo yo que todos estarán viendo mi tablerito. Entonces, miren que, No, cero. Espérate, ya te ¿sí? confirmo. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Ok, por ejemplo, miremos el elemento sodio. Este sodio tiene un número de oxidación, que en este caso, pues el número de oxidación es ¿qué? Es 1, más 1. También en este caso, calcio tiene un número de oxidación, pero el número de oxidación es el número ¿qué? 2, pero sigue teniendo un número de oxidación. Y el aluminio, que no lo puse aquí, es más 3. A pesar de que es más 3, ¿cuántos números de oxidación tiene? Pues un número de oxidación, ¿vale? Por otro lado, miremos al hierro. El hierro tiene dos números de oxidación. Está el 2 y el 3. ¿Ven? Otro similar. Estos hacen parte de los elementos que están en la mitad de la tabla periódica. ¿Listo? Se llaman los elementos de transición, muchachos. Y miren este otro caso también. El níquel es vecino del hierro. ¿Sí? También tiene dos números de oxidación. Es el número 2 y el número 3. Y ya hacia un poquito a la derecha de la tabla periódica tenemos ¿a quién? Al carbono. El carbono tiene número de oxidación 2. Ese es el menor, obviamente. Y el 4 es el elemento, es el número de oxidación mayor. Entonces, si se dan cuenta, esa segunda columna que acabo de mencionar son elementos que tienen dos números de oxidación. ¿Ven? Entonces, venimos ahora con la que tiene tres. Hay, por ejemplo, el nitrógeno, tiene tres números de oxidación. ¿Cuáles son? Bueno, realmente hay muestran más, pero los que más se utilizan son esos, ¿cierto? Uno, el 3 y el 5 positivo. Por otro lado, tenemos al selenio. Tiene tres números de oxidación, el 2, el 4 y el 6. Entonces, yo tendría que utilizar la tablita que yo les compartí hace un momentico y mirar de pronto con cuál elemento tiene qué número de oxidación. Si supongo yo es el nitrógeno y ese nitrógeno está trabajando con, por ejemplo, más 3, estamos diciendo que estaría trabajando con este. Es el segundo de los tres números de oxidación que tiene el nitrógeno, ¿sí? Es el segundo de los tres. Entonces, de acuerdo a la tablita que se les compartió, ustedes van a mirar si es oso, si es ico o si es hipooso. ¿Listo? Eso dependerá de la tablita. Ya tenemos, para terminar, tenemos al cloro. El cloro tiene esto, más o menos 1, este más o menos 1, más 3, más 5 y más 7. La misma historia. ¿Tiene cuántos números de oxidación tiene el cloro? 1, 2, 3 y 4. El cloro podría trabajar con, supongamos, si trabajara con más 7, pues el nombre que tenga por allá tendría que ser per, ¿sí? Per. Entonces yo ya voy a entender, de acuerdo a la tablita que se les compartió y apoyados en el número de oxidación, en este caso 7 sería el último de los cuatro números de oxidación. ¿Listo? Y como la profe también nos indicó, tendríamos el manganeso, que tiene para este caso 5 números de oxidación y que el último número de esos 5 sería el hiper, ¿cierto? El que inicia con, o termina más bien con hiper, ¿listo? Entonces, eso va a depender mucho del número de oxidación con el que trabaje la sustancia, ¿listo? Por ejemplo, yo sé que ustedes lo han escuchado, muchachos, el límpido. El límpido lo llaman hipoclorito, ¿ven? Entonces, si dice hipo, seguramente, si ustedes ven la tabla, van a identificar con cuál de esos tres será hipo, hipooso, ¿cierto? Pero ya más adelante les explico por qué ese oso no es oso, sino hito, ya en la otra sesión. Pero miren que eso tiene sentido y esos nombres están relacionados ¿con qué? Con el número de oxidación, repito. ¿Listo? Entonces, por favor, para que tengan en cuenta los números de oxidación, la tablita que se les compartió y dependiendo del número de oxidación con el que trabaje el elemento en ese compuesto, es el número de oxidación que le dará el nombre al compuesto.
¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería compartir como para redondear lo que la profesora está ahí tratando de decirles a ustedes y que ustedes entiendan por qué los osos, por qué los hipoosos, por qué los ico, por qué los perico, etcétera. ¿Listo? Listo, mi profe. Listo, muchísimas gracias. Genial. Ahora sí entendieron. Oh. Listo, muy bien, chicos. Entonces ya con eso, entonces vamos a avanzar, ¿listo? Con un mini tallercito. Ejemplo, la tabla, y es lo chévere y es lo que me están preguntando, profe, pero yo ¿cómo hago para saber con quién? Porque resulta que en la tabla, en el ejercicio 4, les están dando dos elementos. Les están dando un metal y la característica del metal que les están dando en la tabla es que tiene un único estado de oxidación. El no metal sí va a tener varios estados de oxidación, pero en la tabla les están dando el estado de oxidación que tienen que usar. ¿Listo? Entonces no es, profe, uso el mayor, uso el menor, uso el del medio, no. Vamos a usar, ¿listo? El que, el que nos digan, ¿listo? En el caso del no metal. El no metal sí o sí nos están especificando su estado de oxidación. En el caso del metal va a ser en todos los 5 casos del ejercicio 4 un elemento con un único estado de oxidación. Entonces nos vamos, ¿listo? Supongamos entonces, y vamos a ir paso a paso como haciendo resumen de lo que hemos visto. Aluminio. ¿Listo? Me voy a la tabla periódica. Perdón, ¿cierto? A la tablita. Buscamos al aluminio. Aquí está. Dice que aluminio tiene estado de oxidación +3. Entonces digo aluminio +3. Como es un óxido, lo voy a combinar con oxígeno. Y digo -2. +3 y -2 me está dando +1. Eso no puede pasar. Sabemos que tiene que dar 0. Entonces hago la ley de las aspas. Bajo el 2 y bajo el 3. ¿Listo? Entonces ya tengo +6 y -6. Es decir, que en resumen, el compuesto me queda con fórmula Al2O3. Y ya formulé al óxido. Esto es lo que tienen que hacer en la casilla. Listo, no es solo escribir la fórmula molecular, tenemos que ver procedimientos. Aquí, listo, el procedimiento es lo que calificamos. Necesitamos ver cómo asignan estados de oxidación y cómo nivelan cargas. ¿Listo? Ahora sí, nombremos a este por nomenclatura sistemática, ¿cierto? El del mono, di, tri, tetra, pentra, ¿cierto? Entonces, arranquen pues. Los leemos. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Nombrando la función química. En este caso tenemos óxidos. Entonces, por eso tenemos que arrancar con la palabra óxido, ¿cierto? Muy bien, Diana, ¿cierto? Entonces, como tengo 3 oxígenos, voy a decir trióxido, ¿cierto? D, ¿quién lo está acompañando? Aluminio. ¿Pero cuántos aluminios hay? Muy bien, esto era. D, ¿cierto? 2. Entonces, de D, uy, ¿qué letra? Aluminio, ¿cierto? Ah, listo, profe, pero a mí me gusta más la stock. Yo voy a usar stock, listo. Stock es la de números romanos. Listo, entonces es un óxido, ¿cierto? ¿De quién? Pues de aluminio. ¿Listo? Aquí era lo que yo les decía a ustedes. El aluminio puede tener gemelos, trillizos, cuatrillizos, pentillizos, etcétera, etcétera, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? No. Entonces, como no tengo gemelos, trillizos, etcétera, no voy a usar el número romano. ¿Listo? Entonces se queda a secas óxido de aluminio. Y si me voy por nomenclatura tradicional, ¿listo? Entonces voy a decir óxido, ¿cierto? Entonces vamos a la tablita, decimos que aluminio es caso 1, es decir, que debe terminar alumínico, en ico. Queda óxido alumínico, ¿listo? Entonces ahí vamos a usar, ¿cierto? Cualquiera de los 3 sistemas, el que más se les facilite. Listo. Sencillo. Vámonos ahora con bromo. ¿Listo? Entonces vamos a formularlo. Entonces, bromo
Profe, ¿cómo hago para saber qué estado de oxidación tiene el bromo? ¿Cuál usar? ¿Cierto? Miren la tabla periódica. Bromo tiene 4 estados de oxidación. Profe, ¿cuál de los 4 cojo? El que te diga la tabla. Listo, si tú revisas en la guía de actividades, en la tabla 4, te están diciendo el no metal, la carga. Ay, profe, entonces de los 4, tú me estás pidiendo que use es al más 5. Ah, ok, profe. Y oxígeno, ese sí, sin pierde, -2. Más 5 y -2, eso me está dando +3. Sabemos que eso no puede pasar. Entonces, hago ley de las aspas, bajo el 2, bajo el 5, por lo que el compuesto me queda con fórmula molecular BR2 o 5. Ah, listo, profe. Listo. Entonces ya hice el procedimiento y ya formulé el compuesto. Ahora sí, nombrémoslo. Por nomenclatura sistemática, ¿cómo queda? Los leo. ¿Listo? ¿Cómo nos quedó por nomenclatura sistemática? El primero. Muy bien. Muy bien. ¿Cierto? Entonces decimos pentóxido de dibromo. ¿Listo? De dibromo. Ah, súper. Muy bien. Okidoki, lo tenemos. Súper. Vámonos con el siguiente, que es la stock. Voy a decir, esto es óxido de bromo, ¿cierto? Óxido de bromo. La pregunta es, con bromo, aquí tenemos la tabla. Bromo me forma mellizos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos. ¿Qué me forma? ¿Qué forma el bromo? ¿Qué forma el bromo? Mírenlo. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? 4. Es decir, forma cuatrillizos. Esa vaina. Entonces, listo, profe. Los vamos a organizar así como hizo ahorita el profe, ¿cierto? Entonces voy a sacarlo acá. Bromo puede ser más o menos 1, ¿cierto? Puede ser +3, puede ser +5 o puede ser +7. ¿Listo? Si fuese +1, diríamos hipobromoso. ¿Listo? Si fuera +3, diríamos bromoso. Si fuera +5, diríamos brómico. Y si fuera +7, diríamos perbrómico. La pregunta es, ¿cuál de los 4 fue? ¿El +1, el +3, el +5 o el +7? ¿Qué les dijo a ustedes la tabla? Que era el +5, el brómico, ¿cierto? Entonces, en este caso voy a decir óxido de bromo 5 y de una vez lo sacamos, óxido brómico, ¿cierto? Miren cómo salió de fácil ambas nomenclaturas. Por eso les decía que tanto la stock como la tradicional se parecen, ¿listo? No, 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 óxido de bromo 3 no, Mauricio, porque te estamos diciendo que vas a trabajar con bromo 5, ¿listo? Bromo 5, entonces no puede ser bromo 3, es bromo 5, ¿listo? Y por tanto el nombre también será el óxido brómico por tradicional. ¿Y listo? Eso es todo, entonces recuerden que la tabla les está diciendo cuál estado de oxidación usar. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí, profe, te los devuelvo. Son todos Listo. tuyos con Muchas gracias, hidróxidos. Yo te... profe. Sí, ¿cierto? Te manejo las diapositivas. Sí, por favor, profe, te agradezco mucho. Vale, pues. Bueno, muchachos. Entonces, bueno, importantísimo esa primera parte que nos indica la profe. Ya para la otra parte, entonces, si nos vamos y nos ubicamos en el documento, ustedes ya conocen, encontramos el ejercicio número 4. Y en este ejercicio número 4 ya la profe nos ha explicado muy bien la elección del metal asignado dependiendo del estudiante que ustedes han escogido. Ya también les explicó cómo identificar a el metal. En este caso, el metal, dice aquí, metal magnesio, ¿cierto? Y el no metal, en este caso, el cloro, con número de oxidación, como dice allí, +7. ¿Listo? También la profe acaba de explicarles a ustedes el óxido ácido.
que pues en general pues es la unión del oxígeno que tiene unido al no metal. ¿Listo? ¿Y de dónde sale el óxido de dónde sale este óxido ácido? Pues va a salir de aquí, del metal y del no metal. ¿Listo? Bueno, yo me voy a encargar a ustedes, chicos, de hablarles un poquito acerca de las bases. ¿Sí? Entonces, de entrada, pues contarles que las bases, muchachos, se encuentran en muchas partes. Primeramente, pues en la fabricación de papel se necesita una base o un hidróxido. También, por ejemplo, para la fabricación de textiles y detergentes. Entonces, es un producto que en la industria a nivel mundial se utiliza muchísimo. ¿Sí? ¿Qué decir, por ejemplo, nosotros en nuestras ciudades? ¿Sí? Se utiliza, por ejemplo, como elemento para neutralizar el pH del agua, ¿ven? En plantas de tratamiento de aguas residuales o en industrias farmacéuticas también para regular la alcalinidad o la acidez que puedan tener ciertas sustancias. Hablando de eso, por ejemplo, tenemos al hidróxido de aluminio y al hidróxido de magnesio. Y yo sé que ustedes, en alguna parte de pronto, sus papás, sus abuelitos han tomado de esto. ¿Y esto para qué sirve? Para la gastritis, de pronto que tienen úlcera, porque se manejan como antiácidos. ¿Ven? Y en la parte agrícola, yo no sé si ustedes han visto en el campo, los agricultores, nuestros campesinos, ellos están llegando allá antes de empezar a sembrar, ellos riegan el suelo del campo de un polvo de color blanco. Y a veces uno pasa por allí y uno ve prácticamente el terreno blanco. Y ellos preparan eso, están haciendo eso porque están preparando el suelo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que están agregándole al suelo? Están regulando el pH, agregándole, para este caso, el hidróxido de calcio. ¿Ven? Entonces, ese hidróxido de calcio o la cal, ¿sí? Yo sé que la han escuchado, la cal, la utilizan los agricultores, nuestros campesinos, para regular el pH del suelo, dado pues que tienen unas situaciones fuertes, el manejo del suelo y el uso de los agroquímicos y pesticidas. Bueno, y en general incluso para las superficies metálicas de las superficies metálicas las utilizan mucho para quitar esas impurezas que pueden tener. Ya en ese sentido, muchachos, les estoy dando la importancia de conocer las bases, ¿sí? Y tiene una característica. Entonces, ahora sí les dejo de compartir aquí para que nuestra profe Natalia nos muestre esa presentación y contarles dentro de las características que tiene, por ejemplo, las bases. Una de ellas es, por ejemplo, que pues vienen acompañaditas, ¿sí? Esa compañía que tienen las bases la tienen por la unión de un óxido básico, que ya la profe nos explicó muy bien, ¿sí? Que es la unión de un oxígeno con un metal, pero cuando ese oxígeno y a ese metal le mezclan agua, forman o produce lo que llamamos un hidróxido. A esos hidróxidos también los llaman bases. Y como ustedes ven en esa imagen que nos muestra la profe, ¿sí? Al final hay un ejemplo para este caso, ¿cierto? No voy a nombrar todavía absolutamente nada. Quiero que por ahora identifiquen la naturaleza de cómo se está formando esa base. ¿Listo? Siguiente, profe. Entonces, teniendo en cuenta que, pues, la base o el hidróxido, o en otros países lo llaman los alcalis, son sustancias que están formadas por un óxido básico y también por un oxígeno, entonces, perdón, por un óxido y un agua, entonces podemos decir que esos hidróxidos están conformados en general por tres elementos distintos. ¿Cuáles son esos tres elementos distintos, muchachos? El metal, luego tenemos otro elemento, el oxígeno, y tenemos también al hidrógeno. ¿Listo? Entonces, cuando se unen ellos,
hay una característica y una particularidad, y es que ese grupo OH queda cargado negativamente, con un valor de -1, ¿sí? Y como queda con una carga negativa, lo llamamos en química los aniones. Los aniones, ¿listo? Entonces, para que lo copien allí, todo grupo hidroxilo. ¿Cuál es el grupo hidroxilo? El grupo OH. Ese grupo va a tener una carga de -1. Entonces, suponiendo el ejemplo, la última parte que la profe nos muestra allí, esa M grandota y ese grupo OH entre paréntesis con un -1, suponiendo ese un ejemplo, para que ese hidróxido nos dé en estado neutro o para que la sumatoria de los números de oxidación de un valor de, o sea neutro, nos tiene que dar un valor de 0. Entonces, ese metal, esa M que está en color rojo, que simboliza un metal, tendría que tener una carga. ¿Qué carga tendría esa, muchachos? ¿Qué carga consideran ustedes? Para que al final esa sumatoria, si la quieren ver así, me dé 0. ¿Cuál sería entonces ¿es positivo qué? Positivo, eso, 1 positivo, ¿cierto? Porque positivo puede ser +2, +3, +5. Entonces, claro, muchachos, bien, debe de tener, por ejemplo, para este caso ejemplo, ese metal debe de tener una carga y esa carga será o debería ser para este caso ejemplo, repito, +1. ¿Listo? Siguiente, profe, otro chulito. Entonces, teniendo eso claro, por ejemplo, cuando el calcio, que es un metal, se une con el agua, estamos diciendo que formó un hidróxido. Y si se dan cuenta, muchachos, ese hidróxido, de acuerdo a las formas de nomenclatura que se tienen, se pueden también nombrar. Por ejemplo, si nos encontramos al ejemplo del calcio, vemos que tiene OH y afuera del paréntesis un 2. Un 2. ¿Y ese 2 qué quiere decir? Ese 2 lo que quiere decir es que hay dos grupos hidroxilos. Entonces, recuerden ustedes, el grupo OH debe de venir cargado con -1, tal cual como la profe allí lo está mostrando, ¿vale? Y aplicando la ley de las aspas, pero seguramente como a la inversa, ¿cuál sería la carga del calcio, muchachos? ¿Cuál sería la carga de ese calcio? Correcto, Juan Carlos. La carga del calcio sería +2. ¿De dónde salió el +2? Pues lo que pasó es que ese 2 que estaba abajito del OH, ¿sí? Se termina prácticamente cruzando y subiéndose encima del calcio. ¿Y esto para qué? Esto para que cuando tú multipliques 2 por -1, te da -2. Y -2 más 2 te dará 0. Por lo tanto, tenemos un compuesto, tenemos una sustancia cuya organización en los números de oxidación es correcta. Repito, debe de darle 0. ¿Listo? Bueno, tenemos el caso del litio. Entonces ese litio ya es un óxido de litio, y se une con el agua y formó otra cosa. Miren, el hidróxido de litio en el segundo renglón, en la segunda reacción. En este caso, chicos, pensemos, ese número de oxidación del litio, ¿cuál sería? Número de oxidación del litio. Correcto, Diana. Bien, John. Tendría que ser +1. Muy bien, muchachos, eso. ¿Para qué +1? Para que cuando yo reste o sume, si quieren verlo así, +1 menos 1, me tendrá que dar al final el famoso 0. ¿Listo? El cerito. Y de esa misma forma se está aplicando para la siguiente reacción. Pero para ir empezando a tejer
la información que yo les quiero brindar a ustedes, muchachos, ya entendiendo que hay unos números de oxidación, esos numeritos que tenemos abajo del OH tienen una interpretación, tienen un sentido. Si yo no pongo ese numerito, el ejercicio me va a quedar mal, ¿sí? Y va a depender, porque en algunos casos ustedes se dan cuenta que no tiene numerito. ¿Por qué no tiene numerito? Porque el número de oxidación es, por ejemplo, +1, ¿cierto? Pero cuando el número es distinto de 1 en los metales, o sea, el calcio, el litio, el aluminio y el hierro, si tuviera números diferentes a 1, entonces se darán cuenta ustedes que debajito del OH vendrá el número asociado al número de oxidación del calcio. Por ejemplo, ¿qué número de oxidación tendría el aluminio? ¿Qué número de oxidación tendría el aluminio? Eso, +3. No le pongan 3 solito, ¿sí? +3. ¿Por qué +3? Porque ustedes ya saben que al multiplicar 3 por -1 me da -3. Sí, señora. Muy bien, Geraldine. -3 más 3 me da 0. Eso es correcto. Entonces, ya entendiendo esto, ya nos tendríamos que meter en el tema de los nombres, ¿sí? Empezar a mirar el tema de los nombres. Y yo quiero que ustedes tengan algo claro, muchachos. En la nomenclatura sistemática, ya se ha explicado que la nomenclatura sistemática le da un nombre, unos prefijos, dependiendo de la cantidad de grupos OH. Entonces, si tiene 3 grupos OH, pues el prefijo se llamará tri. Tri. ¿Listo? Si tiene el número 2, sabemos que tendremos 2 grupos OH y por eso lo vamos a llamar di. Di. Y si, por ejemplo, no hay sino un solo grupo OH, entonces podemos llamarlo, bueno, para conservar la línea de la sistemática, podemos llamarlo mono, porque mono simboliza uno, ¿cierto? Mono, por ejemplo, hidróxido. O di para dos, dihidróxido. O trihidróxido. Entonces va a depender de la cantidad de grupos OH. Esto, repito, para la nomenclatura sistemática. Sin embargo, si yo mirara un poco la nomenclatura stock, ¿sí? Esa nomenclatura stock, como nos lo mencionaron anteriormente, pues lo que está manejando son números romanos, ¿cierto? Pero en los hidróxidos, ese caso no aplica y lo llamamos simplemente hidróxido de aluminio. ¿Listo? Hidróxido de aluminio. En algunos casos, incluso agregan el número en romano, pero esa nomenclatura stock, si bien es importante tenerla en cuenta, poco a poco se está quedando atrás porque tiene muchas observaciones. ¿Listo? Y finalmente tenemos para esos casos que ustedes están viendo ahí, muchachos, la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional que ustedes ya también se la han explicado, pues va a depender del el número de oxidación con el que esté trabajando esa sustancia. Y como ya les mencionamos, pues va a depender si la sustancia que está acompañando al grupo OH tiene un número de oxidación, pues va a tener un nombre asociado a un solo número de oxidación, dependiendo la tablita. Si tiene dos, en este caso el menor sería oso y el segundo sería ico. Repito, como está en la tablita, ¿cierto? Y si tuviera 3 números de oxidación, esa sustancia, entonces la primera sería hipooso, el segundo número de oxidación, con el segundo número de oxidación sería oso, y con el tercer número de oxidación sería ico. Repito, esto apoyado, muchachos, ¿en qué? En la tabla que hace un momento se les compartió y que las profesoras muy amablemente nos están compartiendo también en este momento. Entonces miren que las nomenclaturas aplican en todos los compuestos y más adelante, mejor dicho, muchachos, es prácticamente el pan de cada día. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
podemos utilizar, de acuerdo a la tabla, el nombre correspondiente a la nomenclatura que nos están indicando. Pero si ustedes observan la guía de actividades, pues ahí nos están diciendo que para el caso de las bases, escúchenme bien, para el caso de las bases dice formar la base del metal y nombrar por nomenclatura IUPAC. La nomenclatura IUPAC, ¿cuál será, muchachos? ¿Cuál será? ¿Cuál será esa nomenclatura? Por favor, los leo. ¿Cuál será esa nomenclatura IUPAC? IUPAC. ¿Qué dice ahí? En el documento dice IUPAC, la nomenclatura IUPAC. Entonces, también entra dentro de lo que es, bueno, los sistemas. Lo que pasa es que los sistemas de nomenclatura pues son varios, ¿sí? La nomenclatura IUPAC también maneja esos esos prefijos y esos sufijos. ¿Listo? Maneja esos prefijos y esos sufijos. Vamos a mostrar la siguiente imagen, por favor. Entonces, en la siguiente imagen, lo que nos está mostrando, muchachos, siguiente, por favor. Eso. En la siguiente imagen, lo que nos está mostrando es, muchachos, entonces, una forma de nombrarlo, ¿sí? Una forma de nombrarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos al NaOH. ¿Cuántos grupos OH tiene eso ahí? Pues tiene un grupo OH. ¿Listo? Y como tiene un grupo OH, entonces lo vamos a llamar hidróxido de sodio. Sí es cierto, Lorena, pues el grupo OH ahí trabaja con -1 y el sodio trabaja con +1. ¿Listo? Para el caso del hidróxido, el segundo que se llama CaOH2, entonces ya sabemos que el calcio trabaja con +2 y se llamará porque tiene 2, ¿cierto? Dihidróxido de calcio. Para el caso del tercero, FeOH3, hidróxido férrico. ¿Listo? Hidróxido férrico. También tenemos al último, que sería el aluminio. El aluminio pues trabaja con +3. ¿Listo? Con +3 tiene un solo número de oxidación y lo llamamos entonces trihidróxido de aluminio. ¿Listo, muchachos? Bueno, en ese sentido, estamos hablando y estamos manejando entonces esos diferentes o esas diferentes formas de interpretar o de observar la nomenclatura, ¿vale? Entonces, nosotros en ese espacio, entonces vamos a decir si será hidróxido, por ejemplo, de sodio para un solo grupo, dihidróxido, por ejemplo, de calcio, para identificar que es de dos grupos, OH, así lo vamos a nombrar, o vamos a decir trihidróxido de aluminio para identificar nuestro elemento y nuestra sustancia en esa columna que nos están diciendo. ¿Cómo lo nombro? Lo voy a nombrar como mono, como di, como tri, dependiendo pues del ejemplo que ustedes tengan allí, ¿vale? Siguiente, profe, por favor. ¿Qué es importante aquí? Aquí es supremamente importante que ustedes tengan claro el tema de cómo es que se identifica ese mono o ese di o ese tri. Eso es importantísimo. Y lo otro es que tengan claro la forma en cómo van a mostrar el nombre en la columna. ¿Listo? En esa columna que corresponde, la columna de los hidróxidos, la que está en la tarea. Entonces, a manera de resumen, ¿qué podemos decir? A manera de resumen tenemos el hidróxido, tenemos que es un metal, ¿cierto? Que está unido con un grupo OH, ¿cierto? Entonces, el nombre se llamará
hidróxido de, dependiendo del elemento. Por ejemplo, hidróxido de hierro, ¿sí? Hidróxido férrico, hidróxido ferroso, trihidróxido de hierro, ¿listo? Etcétera. Tenemos por ese lado entonces la nomenclatura sistemática, como ya se los he mencionado, dado que el aluminio trabaja con +3, entonces yo ese aluminio me va a cumplir la ley de las aspas, entonces voy a cruzar el 3 hacia abajo del OH, va a quedar justo debajito del -1, ¿cierto? Para que me quede tal cual como está señalado allí. Y a la hora de nombrarlo, desde la sistemática diría yo que se me llamará trihidróxido. Tri porque tiene 3 grupos OH. Trihidróxido de aluminio. Para el caso de la nomenclatura Stock, entonces ahí sería hidróxido de aluminio. ¿Qué sería? Hidróxido de aluminio número romano. Hidróxido de aluminio 3. ¿Por qué? Porque el número de oxidación es ¿qué? Es +3. Y para el caso de la nomenclatura tradicional, pues ya entendemos que es ICO, que son los osos, y dependerá del número de oxidación. En este caso, como el aluminio tiene tan solo un numerito, podemos decir entonces que, de acuerdo a esa configuración y a las tablas que ya les hemos mencionado, sería entonces hidróxido alumínico. ¿Listo? Entonces, nos dice aquí Marisol, ¿se nombra de las 3 formas o solo basta con hacerlo de una? Entonces, de acuerdo a las indicaciones, miremos acá. No nos vamos a inventar nada, muchachos. ¿Para qué complicarles a ustedes la vida? Miren qué dice aquí. Acá dice, acá, formar la base del metal. Y nombra, utilizando la nomenclatura IUPAC. ¿Sí? IUPAC. Entonces, podemos utilizar el sistema de nomenclaturas como mono, como di, como tri, entendiendo que esa nomenclatura IUPAC, muchachos, aclaro, esa nomenclatura IUPAC es aquella nomenclatura que usa ciertos prefijos como mono, di, tri, tetra, etcétera, ¿sí? Espero ser claro en este tema. ¿Vale, muchachos? Ahora bien, dejo de compartir aquí y revisando la presentación, esperemos que cargue un momentico la presentación. La importancia del hidróxido, entonces ustedes ven que está presente en muchos entornos industriales. Ustedes seguramente en la industria se van a dar cuenta de la importancia que tiene el uso de las bases y es importante que ustedes lo sepan, ¿vale? Es muy importante. Entonces, ¿dónde encontramos las bases? Ustedes miran en todo lado, ¿sí? Porque estamos hablando de la alcalinidad. Entonces, las bases son alcalis, las bases son hidróxidos, las bases son, ya les dije alcalis, ¿cierto? Y, por ejemplo, en esa imagen nos muestra una tabla de pH y la parte azulita, entonces ahí encontramos algunos elementos que corresponden al tema de las bases, ¿sí? Por ejemplo, entonces les hablé de, bueno, en otros tiempos también la milanta, ¿no? La milanta o el antiácido, ¿sí? Tienen esos grupos OH y las formas que inicialmente les indicaba que dependiendo de la estructura química que tenga ese grupo hidroxilo o ese compañerito metálico que tenga ese grupo hidroxilo, podrá ser utilizado en diferentes industrias, como les mencionaba, del papel o de los detergentes o de los textiles, ¿sí? O como en la industria farmacéutica, como antiácidos que nos ayuden para los problemas que podemos tener, bien sea por causas de estrés o por mala alimentación o por muchas situaciones que se nos estén generando allí. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, en este caso, muchachos, vamos a hacer una corta actividad. ¿Listo? Entonces, miren.
tenemos la nomenclatura sistemática, tenemos la nomenclatura stock y tenemos la nomenclatura tradicional. Si aplicamos lo que ya hemos hablado, la nomenclatura sistemática, dando un recorderis, decimos que es del mono, del di, del tri, etcétera, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo sería la nomenclatura sistemática para ese hidróxido que se muestra en el ejemplo? ¿Cómo sería el nombre? Muchachos, los leo, los leo. Por favor, me indican el nombre de acuerdo a la nomenclatura sistemática. Sistemática. Entonces miramos, ¿cuántos grupos OH tienen allí? Eso, bien, Henry. Grupos, tiene dos grupos, entonces sería dihidróxido. ¿Listo? ¿Dihidróxido de quién? Muy bien, muchachos. Dihidróxido de plomo, ¿cierto? ¿Por qué plomo? Porque el símbolo químico del plomo es Pb. Muy bien. Eso, muchachos. Muy bien. Por otro lado, entonces miremos la nomenclatura stock. En esa nomenclatura stock, pues ya les he mencionado que lo que vamos a nombrar es, o lo que vamos a utilizar son nombres asociados con los números romanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué número romano tengo que poner ahí, profe? La verdad es que todavía no he entendido. El número romano que tiene que colocar ahí es el número que tiene, o más bien, el número de oxidación que tiene el plomo. Muy bien, Diana. Muy bien, Diana Carolina y Diana Yurley. Eso. Y entonces vamos a ponerlos en números romanos, ¿cierto? No vamos a poner un número de los que tenemos nosotros como los números arábigos, no. Vamos a, vamos a poner al plomo la carga más 2, sí, en números como siempre los ponemos, pero a la hora de darle el nombre de la nomenclatura, vamos a decir que se llama hidróxido de plomo y entre paréntesis, por favor, entre paréntesis, el numerito que le corresponde a la carga del metal, que en este caso ejemplo es el número 2. Bien, y finalmente tenemos la nomenclatura tradicional. Para recordar un poquito, esa nomenclatura es la de los osos, los icos, los hipooso, los pericos, ¿listo? Esa nomenclatura es importante, pero para poder saber yo el tipo de nomenclatura que tengo que utilizar allí, muchachos, me toca irme a buscar la tabla. Necesito la tabla y esa tabla que nos comparte la profe y la tabla de los números de oxidación, ¿cierto? Porque si no tengo eso, me voy a perder. Esa es la verdad. Entonces, si me voy a buscar al plomo, era plomo, ¿cierto? Sí, plomo. Entonces, PB, PB. ¿Dónde andará el PB? El plomo, pues es un elemento metálico, ¿listo? Y andará por ahí cerquita, cerquita, cerquita del grupo número 4. Eso, entonces, el plomo tiene dos números de oxidación. Gracias, profe. El 2 y el 4, ¿cierto? El 2 y el 4. Voy a utilizar entonces, ¿cuál para este caso? Vamos al ejemplo, mi profe, por favor. Como tiene el 2 y tiene el más 2 y el más 4, yo miro mi estructura. Mi estructura dice PbOH2. Entonces pregunta, muchachos, correcto Diana, correcto David, el número de oxidación es el 2, o sea, el más 2, o sea, el menor, ¿cierto? El menor de los dos. Ahora sí, ¿cómo se llamaría? Eh, Les aplaudo, plumboso. Plumboso, plomoso no. Plumboso. eh, no se puede llamar plúmbico. No. Porque plúmbico sería con el número de oxidación más 4. Y si utilizáramos el número de oxidación más 4 para el caso del hidróxido, para ese caso, el grupito, más bien, el numerito que vendría debajo del menos 1 en la estructura ya no sería 2, sino que sería ¿qué? 4. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, es prácticamente eso. Entonces, Geraldine me dice que esa parte no la entendiste. Entonces,
A ver, pues necesitamos identificar los números de oxidación para la nomenclatura tradicional. Entonces me fui a la tabla periódica, identifiqué el número de oxidación o los números de oxidación de esa sustancia. Para el caso del plomo, el plomo se encuentra en el grupo 4, ¿listo? Y tenemos en el período número 6, ¿listo? Ahí está, entonces está justo para que se me ubiquen. Entonces decimos carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. ¿Cierto? Eso. Y ese plomo tiene dos números de oxidación, el +2 y el +4. De acuerdo a la estructura que tenemos, de acuerdo a la formulita que tenemos allí, decimos que es PbOH2. Ese 2 que está abajito del grupo OH, al final de cuentas representa la carga que tiene el plomo, ¿sí? Por lo tanto, decimos, como está ahí escrito, el plomo tiene carga +2. ¿Para qué debe de tener carga +2? Para que la suma de los números de oxidación me dé igual a, gracias, profe, 0. ¿Cierto? Entonces, como es el menor, me toca utilizar, como es el menor, ya sé que el menor es +2, yo sé que el nombre que ponga va a terminar en oso, ¿sí? Entonces, no le pongan plomoso, por favor, ¿listo? Es como el del azufre, no le van a colocar azufroso, ni se les vaya a ocurrir, ¿cierto? Porque esos ya son categorías especiales que nombran o que mantenemos nosotros hoy en día porque se escuchan bien y se leen bien. Entonces, por ejemplo, el azufre no es azufroso ni es azúfrico, ¿no? ¿Cierto? Entonces uno dice sulfuroso, sulfúrico, justamente por eso mismo, ¿cierto? Eso, me alegro que entonces haya quedado ahí claro. Eso, Geraldine, esa es la idea. Entonces, yo creo que ya tenemos otra, venga, yo miro, yo creo que ya, ¿cierto? Tenemos eso, muchachos, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda Eh, ganarnos los puntos, eso es lo que nos queda, ¿cierto? vale, Entonces, profe, si te parece, profe, yo acá tenía como una, si quieres hagamos este de acá ajá, para que sea muy similar a lo que ellos tienen en la tabla, para que lo puedan me formular parece bien, con el me parece bien, procedimiento y sí. con el nombre. Entonces voy a suprimir este de acá y vamos a hacer, ay, perdón, vamos a hacer este que es como lo que tenemos entonces en el taller como tal, listo, para que lo tengamos en cuenta. Eso. La idea Entonces, es por ejemplo, aplicar eso, muchachos. A ver, dale, profe. entonces, en el ejemplo, ¿cierto? En la tabla les dan un metal y un no metal. ¿Cómo hacen para saber cuál es el metal? Es el primero, ¿listo? Y el no metal va a ser el segundo. Lo que les decimos, siempre la guía les va a dar el número de oxidación que van a trabajar para el no metal. ¿Listo? Entonces, recuerden que el óxido básico va a ser para metal, es decir, para aluminio. Y en este ejemplo, el no metal sería para el bromo. ¿Listo? El hidróxido se va a formar siempre con el metal. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a enseñarles cómo formularlo, el procedimiento, cómo queda al final y ya ustedes me darán el nombre. ¿Listo? Entonces vamos a insertar ecuación. Piérdanle miedo, el miedo porfa al editor de ecuaciones. Todos los trabajos de química los van a tener que entregar con él. ¿Listo? Entonces, siguiendo el paso a paso, vamos a insertar, ¿cierto? A colocar el nombre del elemento, el símbolo del elemento. Y vamos a la tabla periódica. ¿Listo? En este caso, aluminio tiene carga +3 y es su único estado de oxidación. Entonces, por eso escribimos +3. Insisto, en el ejercicio únicamente se les dio como metal elementos que tienen un único estado de oxidación, entonces no se preocupen, ¿listo? Ahora sí, en el caso del no metal, vamos a usar específicamente el que nos están dando. Por ejemplo, en este caso nos están dando, perdón, ahorita me estoy confundiendo. Como esto es, perdón, el óxido básico lo vamos a formular, perdón, él siempre va a ir con oxígeno. ¿Listo? Entonces ese oxígeno tiene carga -2. La pregunta es, ¿la carga está nivelada en ese compuesto? ¿Nos está dando 0? ¿La carga está dando 0? No, ¿cierto? Entonces hacemos, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer?
la ley de las aspas, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a intercambiar los números. Entonces básicamente el compuesto nos va a quedar con esta forma, como AL2 O3. ¿Listo? Esto se debe ver en su trabajo. El cómo colocaron cargas y el cómo finalmente formularon. ¿Listo? A esto nos referimos con procedimiento. Y ya ustedes nombran. ¿Listo? En este caso, él sería hidróxido de aluminio, ¿cierto? También podríamos decir trihidróxido de aluminio, ¿cierto? Y como tiene un único estado de oxidación, podríamos decir hidróxido alumínico. ¿Listo? Ya ustedes deciden, en este caso, cuál de los tres sistemas usar, el que más se les facilite. ¿Listo? Entonces, ahí está el primer ejemplo. ¿Listo? Para el caso de el aluminio. Ahora vamos con el bromo. ¿Listo? Otra vez el paso a paso. Entonces, vamos a insertar. ¿Listo? Entonces colocamos el elemento con la carga que nos están diciendo. Listo, lo voy a colocar en color rojo. Listo, porque ya el ejercicio nos está diciendo que debe ser más. Profe Natalia, qué pena. ¿Listo? Te Dime. interrumpo un momentico, profe Natalia. Sí. Lo que pasa es que el compuesto que estamos nombrando es un óxido y le colocaste ahí hidróxido. Los estudiantes están Ay, perdón, haciendo sí. comentarios. Y miren, estoy Y como... para la Gracias. parte del trihidróxido sería de dialuminio, porque pues contamos con 2 átomos de aluminio. Gracias. Pero Perdón, cada vez se está poniendo cuidado. ¿Qué te lata? óxido, trióxido de aluminio, óxido de aluminio. Listo. No, Entonces, vamos... Dime. Cuidado, ¿qué te lata? Listo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos con bromo, ¿listo? Donde vamos a formular al óxido, ¿cierto? Entonces, igual lo vamos a unir con oxígeno porque esa es la función química. ¿La carga está nivelada? Pregunto yo. No, ¿cierto? Entonces, la carga como no está nivelada, vamos a proceder entonces con la ley de las aspas. Por lo tanto, el compuesto me queda con la forma bromo 2, oxígeno 5, ¿cierto? Y ahora sí, nombro. Entonces puedo decir pentóxido de dibromo. Aquí era de dialuminio, ¿cierto? Dialuminio. Aquí pentóxido de dibromo. Vamos con la tabla periódica. ¿Listo? Bromo es uno de los elementos que tienen 4 estados de oxidación. Entonces vamos a colocar en número romano su estado de oxidación. Entonces decimos óxido de bromo. ¿Pero cuál? ¿El 1, el 3, el 5 o el 7? ¿Cuál nos dieron? 5. ¿Listo? Entonces por eso coloco en número romano, ¿cierto? Vuelvo y lo coloco en rojito, ¿cierto? El 5, porque es que el ejercicio nos dijo específicamente que trabajáramos con bromo 5. ¿Listo? Y finalmente diríamos óxido y nos vamos con el bromo, ¿cierto? Ordenándolo de menor a mayor. ¿Listo? Bromo tiene 4 estados de oxidación, ¿cierto? Es decir, que es caso 4. Para 1 sería hipobromoso, para 3 sería bromoso, para 5 sería brómico y para 7 perbrómico. ¿Listo? En este caso, como estamos con el 5, nos queda como brómico. ¿Listo? Listo. Entonces ya esta es la manera como van a formular al óxido básico y cómo van a formular al óxido ácido. En este caso ahora nos vamos con el hidróxido. El hidróxido siempre lo van a formar con el metal. ¿Listo? Entonces escriben el elemento metálico con su carga. En este caso es aluminio más 3. Y lo vamos a colocar, ¿cierto? Junto con el grupo hidroxilo, que ya sabemos que su carga es -1. La pregunta, ¿la carga está nivelada, sí o no? ¿Cierto? La carga en este caso no está nivelada. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es nivelar la carga. ¿Listo? Entonces, pilas, ¿cierto? Vamos a insertarlo. Miren lo que voy a hacer con el editor
Voy a ir aquí donde dice índice y voy a escoger el tercer cuadrito. Específicamente, bueno, mentiras, voy a escoger es al segundo. ¿Listo? Aquí, en el cuadrito del centro, escribo OH y cierro el paréntesis. Y en el cuadrito pequeñito pongo el 3. ¿Listo? Recuerden que los números deben ser subíndices. No me pueden escribir, por ejemplo, ALOH3. Eso no es correcto. ¿Listo? El número debe ser un subíndice y de esa manera lo logran en el editor de ecuaciones. Entonces, ahora sí, ¿cierto? Siguiendo lo que hemos visto, tengo 3 grupos hidroxilos, por lo que puedo decir trihidróxido de aluminio. Puedo decir hidróxido de aluminio. O como es su único caso, ¿cierto? El aluminio solo tiene un único estado de oxidación. Miren la ventaja, miren la ventaja. Si aquí ustedes dijeron alumínico, aquí también lo van a decir. ¿Listo? Si en este caso nombraron alumínico, en este también lo van a decir. ¿Listo? Porque se conserva. Finalmente viene del óxido metálico. ¿Listo? Entonces, por eso el nombre se conserva. ¿Listo? No sé, profe, si hacemos el otro ejemplo o ya vamos a la actividad de cierre para los puntos. Yo pensaría, profe, que vámonos a la actividad de cierre para los puntos. ¿Listo, pues? Sí, sí. Entonces, vamos a compartirles aquí. Yo les voy a compartir este vínculo. Por favor, ustedes van a ingresar, muchachos, y van a resolver las preguntas que están relacionadas allí. ¿Listo? Entonces, denme un segundito. Yo lo estoy copiando ya. Y acá está. Por favor, van a ingresar y van a resolver las preguntas para ganarse los punticos. Ahora, con relación al tema de las sales, claro, sí, Hilary, ya habíamos hablado desde un principio que la idea era que para el caso de las sales y los ácidos, dado que es un tema extenso, era necesario hacer dos momentos. Este momento uno, que iría hasta la función química del grupo funcional de los hidróxidos, y luego ya vendrá la sesión número 2, donde vamos a tocar los temas relacionados con el ácido o los ácidos, porque son dos tipos de ácidos, y el tema de las sales. ¿Listo? Entonces, para que por favor desde ahora, cordialmente invitados, y esperemos que en el transcurso de estos días ustedes vayan desarrollando la primera parte que corresponde a la sesión, a la parte uno de esta sesión, para que cuando ya llegue el tiempo, entonces ya ustedes puedan dar solución al ejercicio que les corresponde. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos dándole solución a el examen, el ejercicio que está allí, ¿vale? Listo. ¿Cuál es el nombre del CIPAS? ¿Cómo se llamará este CIPAS? Estuvimos aquí una hora y larguito. Oiga, ¿cómo se llama este CIPAS? ¿De qué estábamos hablando nosotros, muchachos? ¿De qué? ¿Mm? Estamos hablando de nomenclatura, ¿cierto? Ah, eso. Entonces, nomenclatura. Nomenclatura, no sé, parte uno, ¿cierto? También, bueno, ahora les voy a terminar de compartir allí una encuesta de satisfacción. Esto es una encuesta que se hace, que se maneja a nivel nacional, muchachos, para que ustedes, por favor, indiquen allí eh, su grado de satisfacción con el desarrollo de esta actividad, ¿vale? Para que, por favor, lo tengamos en cuenta. No sé, Eliseo, ¿qué querrá decir? Entonces, ok. Van desarrollando el ejercicio, por favor.
Vamos a leer la pregunta 7 para que tengan claridad al respecto de esa pregunta, porque me indican entonces que casi no se puede ver. Entonces, pues nos hablan de los sistemas de nomenclatura, stock, tradicional, y nos dicen que es para el MnO3. Primera opción, bueno, la reacción yo creo que sí la logran ver. Primera opción dice, nomenclatura sistemática se llamaría trióxido de manganeso. La otra, nomenclatura stock, óxido de manganeso 6. La otra, nomenclatura tradicional, óxido permangánico. Esa sería la opción número 1. La opción número 2 tiene la misma reacción química como ustedes ven anteriormente, pero los nombres dicen nomenclatura sistemática, óxido de manganeso. Para el caso de la nomenclatura stock se llamaría óxido de manganeso 4, dice allí. Y la última diría nomenclatura tradicional, óxido permangánico. Esa sería la opción número 2. Para la opción número 3 tenemos la reacción química y tenemos 3 formas de nomenclatura. La nomenclatura sistemática para esta opción 3 dice dióxido de manganeso. Nomenclatura stock, óxido de manganeso 6. Y la última dice nomenclatura tradicional, óxido mangánico. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes observaron, revisen bien. Si no pueden leer bien, yo les aconsejo, por ahora, amplíen la forma de vista de la pantalla para que no quede con el 100%, sino con el, no sé, 110, 120, para aquellos que tengan dificultades de visión y puedan leer mejor las preguntas. ¿Listo? Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, esa no lo toque por allá. Ese no tiene que tocarlo. Y si se puede volver a enviar, claro. Entonces, creo que es esto. Recuerden que eso está para una sola vez, ¿no? Ay, es que me equivoqué. Bueno, esto es un proceso de aprendizaje, muchachos. No se preocupen. Aprendemos todos los días, desaprendemos todos los días. Y bueno, muchachos, pues no me queda sino de mi parte, pues agradecerles su tiempo, su participación, su propósito, muchachos. Yo sé que el esfuerzo que ustedes hacen les va a traer frutos. Así que los animo a ustedes y a cada uno de los grupos para que sigan adelante. El tiempo pasa muy rápido, así que por favor aprovechemos, disfrutemos el ratico que tenemos y ya luego miraremos los frutos que hemos recogido por el esfuerzo realizado. Yo, por lo tanto, pues no tengo más nada que decirles, muchachos. Me despido agradeciéndoles a ustedes mucho. También, pues aprovecho y me despido de las profesoras, Ana María, Natalia, profe Joan Sebastián, ¿sí? También nos acompañó por aquí la profe Diana. Así que, bueno, ya la profe Diana seguro se nos marchó, pero pues de verdad muy agradecido con todos ustedes por la atención. Y bueno, por ahí unas manitos levantadas. Voy a resolver dos preguntitas, ¿sí? Dos preguntitas relacionadas con el tema. Entonces, a ver, Jenny Carolina, por favor, te escuchamos. Ya tienen habilitados los micrófonos, chicos. A Jenny Carolina se le habilitó el micrófono. Solamente voy a responder dos preguntitas, ¿listo? Igual saben que las duditas que tengan por ahí también me las pueden dirigir por el Teams. Si es el caso, no se pueden atender. Bueno, Jenny Carolina seguramente tuvo problemas de conexión. Sí. Entonces, ay, por ahí estaba. Otra vez, otra vez. Jenny, te escucho. ¿Hasta cuándo te esperamos? ¿Será un problema conmigo? Si quieres, mandamos ya esto de una vez. Joana. Sí, señor, es que no me, ¿qué? No me aparece el ejercicio en la plataforma, o sea, hace rato está cargando y cargando y no me aparece. Eso debe de ser, mijita, que tienes de pronto dificultades con el internet, ¿sí?
Debe ser. A esta hora es un poquito complicado, yo entiendo, pero debe ser esa situación. Bueno, Profe, ¿y de pronto hay alguna manera de realizarlo apenas me cargue aquí o algo? lo que se demore la sesión, Jenny. ¿Listo? Bueno, señor. Ok. Y terminamos con Carmen. Carmen Jiménez. Entonces te voy a habilitar el micrófono. Yo creo que ya puedes hablar. Profe, buenas noches. ¿Me Hola, escucha? Carmen, buenas noches. Sí, te escuchamos. Profe, es una preguntita en cuanto al laboratorio del día jueves que hay que llevar. La verdad no estuve en el primer encuentro, entonces no sé si hay que llevar algo para el Sí, laboratorio. sí, una lista. ¿Será que tú me escribes por el Teams y te mando la listica de lo que debes llevar? Listo, sí, señor, muchas gracias. Bueno, listo. Ya mismo Bueno, te la envío. Apenas me escribas, yo te doy la lista. listo, profe, Bueno, muchas gracias. bueno, muchachos. Entonces, un gusto saludarlos. Y bueno, ahí quedo atento. Quedamos todos atentos, chicos, ustedes. Que les rinda feliz noche. Y profe, muchas gracias. Yo me retiro entonces. Ya les dejo a ustedes para que Muchas eh, gracias. Gracias, profe Sebastián, profe Javier y profe Natalia. Gracias. bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche, hasta Gracias, luego, buenas profe. noches, Chao, chao. chicos. Chao.